El llamado caso Convenios encendió todas las alarmas sobre la necesidad de transparencia en los traspasos de dineros públicos a las organizaciones de la sociedad civil, pero no podemos meterlas a todas en el mismo saco e iniciar una cacería de brujas que termine perjudicando a los beneficiarios de cientos de programas sociales en Chile. Hoy, en Comunidad, abordamos el tema desde las soluciones, propuestas concretas para profesionalizar y transparentar el quehacer de todas las organizaciones de la sociedad civil. Aquí comienza Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad que hacemos acá desde Casa Base. Y hoy día, como escuchaban en la introducción, queremos hablar del caso Convenios, pero desde el punto de vista de la transparencia y cómo podemos avanzar en ese sentido. Y para eso estamos con dos especialistas. Presentamos a Roberto Peralta, es abogado de organizaciones de la sociedad civil, también miembro del Comité de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bienvenido, y también estamos con Michel Figueroa, que es director de estudios de Chile Transparente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Queremos comenzar viendo un poco cómo se ha evolucionado en este tema. Hemos visto que todos los días también aparecen nuevos antecedentes, un tema que está en evolución, pero queríamos también indagar en las cosas que falló. Quería comenzar contigo, Roberto, para ver cómo has visto esta evolución, tú que has trabajado durante muchos años en temas de transparencia y en específico con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Gracias, Ricardo. Mira, a ver, a mí me gusta ser más bien positivo. Igual que nosotros acá. y no es un optimismo ingenuo. Yo digo, no es que haya fallado algo. Esto, la verdad que de estas transferencias y mal uso de fondos, o que en realidad hay un propósito no tan real a veces en ciertas organizaciones y que se usan los fondos para otras cosas, esto siempre ha ocurrido. Y por eso yo lo miro de manera positiva. Qué bueno que esto se haya sabido. Y no solamente es bueno, porque esto viene ocurriendo hace muchos años, entre paréntesis. Y con distintos gobiernos, esto no es un tema solamente de este gobierno. Y yo creo que es importante que este tema haya entrado en el debate público y que se empiecen a revisar todas las transferencias, porque esto nos va a ayudar a hacer mejor el trabajo de la sociedad civil. Y dentro de esa mirada positiva, yo quiero valorizar lo que es la sociedad civil chilena. Es muy importante. Y si uno lo compara a veces con otros países, me ha tocado participar en foros, especialmente en relación me toca trabajar mucho con organizaciones medioambientales y de conservación. Y la sociedad civil chilena es muy fuerte, es muy activa y es un gran aporte para el país, en términos comparativos, tanto con América Latina como con Europa. Yo diría, tenemos una sociedad civil muy fuerte, incluso comparativa con estándares europeos, donde probablemente hay otra estructura. Obviamente en Estados Unidos la sociedad civil es mucho más fuerte que acá en Chile. Pero nosotros tenemos una sociedad civil muy valiosa. Entonces, en ese sentido, yo diría que tenemos una buena base sobre la cual podemos ir mejorando. Pero qué bueno que esto haya aparecido a la luz pública, porque no es que haya fallado algo, sino que más bien ocurrió algo bueno, que a alguien no le pareció bien lo que estaba pasando y hoy en día se está revisando todo el sistema. Ahora, ¿qué es lo que...? Ahora vamos a la falla. Aquí es como cuando uno rompe el termómetro cuando tiene fiebre. Si el problema no es el termómetro, el problema no son las fundaciones, sino que el problema es las autoridades. Y esto ha ocurrido siempre. Por ejemplo, por dar un ejemplo, que no es un caso de mal uso en ningún caso, pero por ejemplo la CONAF. La CONAF, que se supone que es un servicio público, pero está a cargo de una corporación. Entonces a veces, y esto viene de los años 60, entonces una mala costumbre que tenemos, un poco cierta parte de nuestra cultura chilena, del maestro Chasquilla, como de hacer las cosas fáciles y rápido. Y la CONAF yo la encuentro fantástica, es una tremenda institución, siempre con muy poco presupuesto hace maravilla. Entonces yo creo que ahí hay un primer error conceptual. Es decir, si yo quiero hacer política pública y quiero tener proveedores, primero tengo que definir qué es lo que corresponde al ámbito público, lo que no significa que no estén las organizaciones de la sociedad civil, pero sí ser muy claro en cómo voy a hacer la política pública y no usar organizaciones de la sociedad civil cuando es implementar política pública. Ahora, las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar en ejecutar definiciones de política pública.
¿ya? Y en eso es muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? Yo diría dos cosas. Primero que nada, algo que siempre pasa en todas las organizaciones y en todos los gobiernos, hay gente que entre que no tenía muy clara la película o de frentón quiso tratar de avivarse con este tema. Y eso siempre va a pasar. Entonces, o sea, para entender bien, Roberto, ¿sí? tú más que hablar de que fallaron los mecanismos de transparencia, son los mecanismos que habían para dar estas donaciones, en este caso las asignaciones directas, las que llevaban a que esto no fuera tan transparente como debería ser. A ver, por dar un ejemplo, esto es como cuando hay un atropello. ¿Quién es el que falla? El chofer, pues es el que va manejando, si no es culpa del camión. Es decir, el chofer no andaba atento y atropelló a una persona. Entonces, primero que nada, es la autoridad quien conduce, lamentablemente, o por ignorancia, o por tratar de pensar de que no, si igual era la misma cuestión y conseguimos otros objetivos, si no somos claros. Por ejemplo, el caso de Democracia Viva. Probablemente, claro, querían hacer algo más para apoyar a la gente de su sector y todo, pero si tú estás en el Ministerio de la Vivienda, si tú quieres trabajar con el campamento y la gente más pobre, tienes que tangibilizarlos en beneficios que son prioritarios para la gente más pobre y que no tiene casa. Entonces, cualquier persona razonable y razonablemente honesta diría, a ver, yo no me puedo gastar la plata en financiar gente que, claro, será gente de mi sector, que la quiero ayudar y todo lo que sea, pero ese no es el mecanismo. Buscaré otros mecanismos. Uh-huh. Michelle, ¿cómo lo ven ustedes desde Chile Transparencia, que trabajan en estos temas, que han hecho muchos estudios también buscando maneras de poder solucionar este tipo de problemas y que no ocurran precisamente, que no llegue y pararlo antes, ¿no? Esa es como lo ideal. Mira, acá lo que uno ve que se sigue repitiendo, al menos en la historia de los casos de corrupción desde los 90 hasta ahora, son tres factores. Y son factores que no se nos ocurrieron a nosotros, sino más bien vienen de un estudio norteamericano que se hizo a principios de los 90, liderado por el profesor Robert Klitschko, donde planteaba que habían tres factores que uno, al analizar las organizaciones, si se repiten esos factores, la probabilidad de que ocurra un caso de corrupción es muy alta. Primero, la ausencia de control. Ya veíamos en los procesos que detonaron los convenios y en los pagos que se hicieron que había completa ausencia de control de estos procedimientos. Discrecionalidad de la decisión. Por otro lado, vemos que la autoridad tenía la posibilidad, sin ningún mecanismo de criterios objetivos, podía tomar la decisión. Y el tercer elemento, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia de esos procesos. En este caso no había garantía. Es que acá hay que diferenciar que en estos procesos, a diferencia de una licitación donde se establece un proceso concursal, donde hay algunos respaldos como la boleta de garantía o la boleta de fiel cumplimiento del objetivo del contrato, al usar un mecanismo distinto que era el de los convenios, nos pasamos por alto todos estos mecanismos de control que la ley sí tenía. Entonces, lo que se hacía al final era propiciar un sistema que permitía que los recursos llegaran de forma fácil a ciertas organizaciones. Y ahí yo concuerdo con lo que decía el colega. Acá no tiene que ver con que esas organizaciones no podían cumplir el bien público al que se les estaba encomendando, porque hoy día las organizaciones de la sociedad civil cumplen un montón de labores que debería cumplir en el Estado a lo largo del país, como el cuidado de adultos mayores, el cuidado de niños, la intermediación familiar también. Por ejemplo, muchos centros de mediación familiar son operados por organizaciones de la sociedad civil, sino más bien que el cómo se llega a determinar quién los tiene que operar y bajo qué criterios y precios es justamente lo que encontramos acá, que se repite y que encontraron justamente el espacio para poder aprovecharse del sistema. Y no tiene que ver con que la sociedad civil funcione mal o con que el Estado funcione mal, sino con el rol que le vamos a asignar a cada uno de los actores, de los agentes estatales en la resolución de los problemas públicos. Uh-huh. Ya vamos a entrar en las posibles soluciones a este tema y cómo ir avanzando en temas de transparencia, pero también quería abordar el tema de la percepción que hay cuando estallan estos casos de corrupción y en específico en instituciones que se basan mucho en la confianza de las personas, como son las organizaciones de la sociedad civil. Y quería saber, para empezar, Roberto, tu impresión sobre cómo se ha manejado esto en los medios de comunicación y también este manto de duda que se ha puesto sobre todas las instituciones, sobre todas las fundaciones, cuando no es así. La gran mayoría trabajan de manera seria, tienen mecanismos también de transparencia. ¿Cómo lo ves, Roberto? Mira, a ver, de los medios de comunicación uno siempre es muy crítico,
Pero yo siempre me quedo con una explicación que una vez nos dio a organizaciones de la sociedad civil Aldo Schiapacase. Decía que, mira, en un aeropuerto, si los vuelos salen a la hora, eso no es noticia. En cambio, si se cae un avión y muere toda la gente, eso es noticia. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a los medios de comunicación? Que van a tratar de sacar todo lo que es noticia, que produce escándalo, y la verdad que uno que saca con quejarse de eso, es la realidad. Es como que cuando llueve uno se moja, no queda otra. Pero, ¿qué es lo que yo encuentro que, y un poco retomo el tema del tema de la percepción? Yo creo que esto es fantástico lo que está pasando. ¿Por qué? Porque yo llevo años, como les comentaba antes de empezar, llevamos del año 2012 con el proyecto Bitfomin de Transparentemos, la Fundación Lealtad, la FECU Social. Hemos implementado un montón de mecanismos y nos pescan re poco. Ahora, igual yo celebro lo que ha hecho la Comunidad de Organizaciones Solidarias, donde participo como colaborador en distintas comisiones, en que empezaron hace mucho tiempo, desde que se formaron en el año 2006, a autoimponerse estándares de mayor transparencia y de autorregulación, como la FECU Social, y algunos empezaron a... ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros nos dimos cuenta? Porque cuando empezamos a trabajar con el sector político, cambios a la legislación de donaciones, nos ponían muchos problemas en el Parlamento de los distintos sectores, porque desconfiaban de las fundaciones. Entonces yo decía, ¿por qué no nos autoimponemos estándares de mayor regulación para generar y construir más confianza? Entonces, que haya escándalo, bueno, es así nomás. Pero ¿qué efecto tiene eso? Yo creo que es muy importante porque ahora las organizaciones, los directorios, yo no les explico esta última semana cómo me han llamado directores de fundaciones y todo, medio desesperados. Algunos están en algunas de las fundaciones que están con complicaciones, pero y otras fundaciones que no tienen problemas me han llamado también, bueno, ¿cómo lo hacemos para hacerlo bien? Y eso es súper importante. Es súper importante. Ahora, ¡pum! Sí, esto que entre comillas la gente lo ve como una lata de cumplir con estándares de transparencia, de buenas prácticas, los principios de lealtad, hoy en día ha adquirido una importancia. Porque a veces la gente, y ese es un error que pasa no solamente de la administración de las organizaciones, sino que de los directores y de quienes financian las organizaciones. Ellos dicen, no gastemos en administración, y está bien, hay que ser eficiente, pero hay cierto tipo de trabajo administrativo interno, como por ejemplo, tener un plan, tener un presupuesto, que eso lo apruebe el directorio, que el directorio monitoree la ejecución del plan. Y eso esté por escrito, porque muchas veces los directorios llega a la administración y les cuenta todas las maravillosas cosas que han hecho, pero ahí me ha tocado. Yo suelo soy positivo acá, pero en los directorios soy bien pesado. Y yo he terminado peleado con mucha gente cuando digo, oiga, pero ¿dónde están los respaldos de los ingresos, los gastos? No, estáis desconfiando de mí. Si no estoy desconfiando, quiero que hagamos bien el trabajo. Es decir, a mí hasta me han amenazado a combo por esta cuestión. Fuera de broma, porque se sienten cuestionados de que se creen que los tratan de ladrones. No, yo estoy pidiendo que hagamos es decir, si usted se gastó tanta plata en este proyecto, quiero que me respalde en qué se lo gastó. Y no porque era plata mía, sino que porque además en estas organizaciones yo a veces salgo a pedir plata a otras personas y me da vergüenza, después de haberles pedido plata a otros, que no se haya gastado bien la plata. Y como que aquí en Chile tenemos esa cultura de que no queremos molestar al otro, no le diga, ay, pues es tan buena persona. Entonces, no, si aquí las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que nos genera un momentum, por llamarlo de alguna manera, para que empecemos a mejorar la gestión, la transparencia y el respaldo de nuestra actividad. O sea, tú lo ves como una oportunidad esto. Pero una tremenda oportunidad. Desde Chile Transparente, ¿cómo lo ven, Michelle? Porque no solamente en este caso, sino que en otros casos también de corrupción pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que muchas veces los titulares son muy grandes cuando se hace la denuncia, pero después, si se sabe que no tenían nada que ver cierta organización o cierta persona incluso, el daño ya está hecho. ¿Cómo se puede manejar eso y cómo lo has visto tú en la experiencia que tienes? Mira, en general creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de confianza y el rol de los medios de comunicación. En los últimos años se ha instalado una idea de desconfianza generalizada en la sociedad en general, pero si uno mira los números o los pocos datos que tenemos de confianza, hay un panel bien interesante que hace el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica sobre confianza interpersonal, y le preguntaba a las personas cuánto confían en quien tiene sentado al lado. Menos del 10%, históricamente, en ese instrumento de los chilenos confían en el que tiene sentado al lado. O sea, cuando uno va en la micro, cuando va en el metro, no confía en nadie.
Entonces, si yo ya no confío en las personas, menos voy a confiar en las instituciones o en una organización de la sociedad civil. Y sobre todo cuando salen estas informaciones. Entonces, cada vez nos hemos acostumbrado a ver efectos negativos en la prensa, pero somos también nosotros como personas, como consumidores de los medios de comunicación, los que también alimentamos esta especie de desconfianza al consumir ese tipo de noticias. Entonces hay una especie de efecto cíclico que se va dando ahí que creo que es importante reflexionar por qué se origina. Y el otro problema que tenemos con las fundaciones cuando hablamos de desconfianza en las organizaciones de la sociedad civil hoy día, dado el caso Convenio, es que cuando hablamos de fundaciones metemos un montón de organizaciones en un mismo saco y que son cosas distintas. Tenemos, cuando hablamos de sociedad civil, las organizaciones que vienen de la ley de juntas de vecinos, las organizaciones territoriales y funcionales. Por el otro lado tenemos las que se crean como fundaciones con la ley de participación ciudadana desde el año 2011. Tenemos corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y además tenemos fundaciones en el sentido más amplio que vienen con recursos de empresas privadas que constituyen algún tipo de organización de la sociedad civil para hacer trabajos territoriales, pero también encontramos, por ejemplo, centros de pensamiento asociados a partidos políticos, constituidos como fundaciones. Entonces, cuando Roberto decía, bueno, hay muchas, y algunas que lo quieren hacer bien, otras que lo quieren hacer mal, es porque, y hay mucha desconfianza también porque las personas lo que ven no es el trabajo de organizaciones como el Hogar de Cristo, que hacen trabajo territorial. Claro, son muy visibles, digamos. Sino se quedan con la idea de la fundación en donde un político que dejó su cargo, luego se refugia en los periodos donde no está en un cargo de elección popular o en un cargo de alta dirección pública. Entonces, finalmente, lo que le vamos mostrando a las personas es el peor lado de las organizaciones, pero en los medios de comunicación no aparece el buen trabajo que se hace en el día a día y muchas veces silencioso y en espacios territoriales. O quizás no tienen la misma amplificación o la misma cobertura, digamos, de eso. Oye, es que ese punto es súper importante. Sí, ahí yo haría una crítica a los medios de comunicación. Sí, lo que dice aquí Michelle es muy cierto. Y yo creo que es un defecto que tiene la prensa en Chile, en general. Yo creo que es un problema de mejorar la calidad periodística. Yo, por ejemplo, soy un fanático del Economist y tienen esa cosa inglesa, media bruta, que dicen las cuestiones pam, pam, vino, vino. Es decir, yo ahí me sorprendía el Economist de repente cuando sacaban unas portadas criticando a, me acuerdo en su época, pues esto es público, en que paz descanse la persona involucrada, pero criticando a Berlusconi. Yo me acuerdo que tenían 3 portadas diciendo este gallo es lo peor y la cuestión. Yo un medio serio. Pero ¿cuál es la gracia? Por eso digo, son gallos que dicen lo que piensan y cuando algo no les parece lo dicen y cuando se equivocan lo reconocen. Por ejemplo, me acuerdo para la guerra de Irak, ellos reconocen que ellos habían apoyado la invasión porque pensaban que habían armas de destrucción masiva y después reconocieron que no era cierto. Bueno, aquí los medios, también un poco en la cultura chilena, medio como que dicen la cosa, sacan la noticia, pero les falta más calidad. ¿En qué sentido? Explicar bien las cosas. Lo que dice Michelle. A ver, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué los medios no explican bien para que la gente que lee los medios, sobre todo los medios más masivos, es decir, piensen en el público, piensen en el rol social que tienen como periodistas, tienen que informar y tienen que explicar que estas platas en el fondo estaban destinadas para, es decir, se supone o parece que todas estas platas que se iban para vivienda o para otras cosas, en el fondo iban a financiar operadores políticos o miembros de un grupo político que, bueno, está bien, necesitan comer, necesitan vivir. Bueno, eso podría resolverse de otra manera y lamentablemente se estaba haciendo de una manera incorrecta. Y podría buscarse, es decir, el problema que nos falta, y por eso hago el símil con el Economist, que el Economist dice las cosas pam, pam, vino, vino. Nosotros como que no las decimos claramente. Sí, era para financiar, es decir, parece que esto es para financiar y de repente, claro, quizás si esa es una necesidad y hay que buscar una solución. Pongamos todas las cartas arriba de la mesa. Sí, se necesita financiar, es decir, los partidos políticos, los grupos políticos necesitan financiar a un grupo de gente. Claro, ¿cómo resolvemos ese tema? ¿No? Pero digámoslo de frente y no como que el escándalo, que yo no sabía, que los 10 días, que la cuestión. La gente no entiende qué está pasando. Sí, es lo que pasa con los medios de comunicación en Estados Unidos, también con los candidatos presidenciales, que los medios dicen, yo voy a apoyar a este candidato por tal y tal razón, y para hacer un símil un poco con la transparencia. Quería entrar en los mecanismos de transparencia que tenemos hoy en Chile y saber si
están funcionando bien y qué mejoras le podemos hacer para seguir contigo, Michelle, y específicamente en el tema de la sociedad civil, ¿no? Porque aquí también se está criticando mucho el mecanismo que se usó para esto de asignaciones directas y, como tú decías, que tienen mucho menos controles que otro mecanismo que se pueda ocupar, ¿no? Sí, mira, en materia de transparencia para la sociedad civil, yo me atrevería a decir que los estándares que hay en materia de transparencia de forma obligatoria son nulos. Pues la sociedad civil, más allá de tener que reportar su balance de estado financiero y su memoria de gestión anual a la unidad de personas jurídicas del Ministerio de Justicia, no tiene ninguna otra obligación que cumplir si es que no recibe fondos públicos. Entonces, si hoy día yo constituyo una organización, cumplo con tener mi directorio vigente ante el registro civil y entregar estos dos documentos de forma anualmente, pero no tengo que cumplir con nada, porque yo me debo, en definitiva, a quienes me constituyeron, ya sean mis socios o mis fundadores. En la práctica, al menos han habido 3 intentos de estandarizar un poco el trabajo que se hace en materia de transparencia y reportabilidad a la comunidad desde la sociedad civil. Ahí Roberto tiene más experiencia particularmente en 2, en la FECU Social, en el estándar de la Fundación Lealtad y en un proyecto que terminó con 33 estándares que se denominó Transparentemos en aquel momento, que lo que buscan es poder mostrar qué hacen las organizaciones de la sociedad civil, tanto en sus principios, objetivos y orientaciones, como en su financiamiento y en la actividad más operativa. Sin embargo, todos estos estándares son completamente voluntarios. Cuando una organización de la sociedad civil recibe fondos públicos, tiene que dar efectivamente cierta rendición de cuenta de acuerdo a la forma en que se le están entregando estos recursos, ya sea por convenio. El mismo convenio establecerá los mecanismos de reportabilidad que le tiene que reportar a la organización pública que le está haciendo la transferencia de recursos, pero no hay un estándar transversal. Pero aquí hay que tener ojo, no hay que confundir transparencia con corrupción o con mecanismo de prevención a la corrupción. Habitualmente los usamos como sinónimo, porque evidentemente cuando yo puedo ver lo que está haciendo alguien, esa persona va a evitar cometer ciertas actitudes que sabe que van a tener una connotación negativa si alguien lo ve hacer eso. Entonces, habitualmente los tratamos como sinónimo, pero yo puedo transparentar mi estado financiero, puedo transparentar mi objetivo y estar cometiendo irregularidades igual. Entonces, acá lo que necesitamos son sistemas de prevención de la corrupción o sistemas de integridad aplicables a las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, y por otro lado, tener estándares transversales mínimos que se le pueda aplicar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, ahí tenemos una gran diferencia. Si vamos a meter en el mismo saco al Hogar de Cristo, que es una tremenda organización, y a la Junta de Vecinos X de una comuna cualquiera del país, que está constituida por 5 o 15 personas, obligarlas a cumplir un mismo estándar es muy complejo. Entonces, de cierta forma, es injusto si no tienen las mismas capacidades, no tienen los mismos recursos, no tienen el mismo impacto. Entonces, la reforma que hay hoy día en el Congreso en materia de la Ley de Acceso a la Información, lo que hace es incorporar una obligación que todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, independiente de cómo están constituidas, después de haber recibido ciertos montos anualmente de recursos públicos, tienen que cumplir con un estándar determinado, que es simplemente saber en qué están usando esos recursos, quién más los financia y quiénes son. Saber quiénes están detrás de un nombre de fantasía que guardan las organizaciones de la sociedad civil, pero que muchas veces no sabemos quiénes están detrás. Entonces, y ahí quiero volver a lo que planteamos delante con Roberto de la desconfianza, porque hoy día, por ejemplo, en territorios mineros hay muchas fundaciones que están vinculadas a las propias minas que explotan el territorio, y las personas, los habitantes de esos territorios, tienen una connotación muy negativa porque saben que es la forma también de ocultar un vínculo entre la empresa y el trabajo en la comunidad para poder asegurar que el negocio de la mina o de las industrias extractivas en general puedan seguir operando. Sí. Roberto, para entrar también a las soluciones, cómo podemos avanzar en este tema, yo sé que tú has trabajado mucho con el tema de la ley de donaciones, también nombrabas algunos mecanismos como el FECU Social, para explicar un poquito de qué se trata eso y cómo podemos fortalecer o quizás crear nuevos mecanismos, porque como tú decías, esto quizás es una oportunidad para crear nuevos mecanismos de control que nos permita que estas situaciones no se repitan. Sí. Hay muchos mecanismos, pero antes de entrar al detalle de los mecanismos, yo
Yo pienso, a ver, yo creo que tenemos que madurar un poco como sociedad. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo, estaba conversando con un amigo y le pregunté, oye, ¿tú cuántas veces en tu vida o cuántas veces en la vida de tus hijos los has castigado? Me dijo, no, nunca. Ay, sí, yo tampoco, por eso te preguntaba. Entonces, y claro, y uno cuando chico yo me portaba mal, así que me pasaban castigando. En el fondo, y aquí quiero ir con esto. Que aquí la solución es decir, no hay que pensar de que vamos a encontrar una solución a través de medidas correccionales, castigos, sanciones, porque eso nunca va a ser suficiente. De hecho, yo hice un repaso, porque me va a tocar exponer mañana probablemente en el Consejo Constitucional sobre el tema de probidad en la Constitución. Hice un repaso de todos los casos del regreso a la democracia del año 91 hasta ahora. Y cada vez que había un escándalo, había alguna comisión y se sacaba una ley y más medidas y más. Entonces, está bien, hay cosas que ayudan, pero creo que primero hay que apuntar a lo siguiente, es decir, cómo llegamos al punto en que ojalá no sea necesario castigar. Y eso no es tan difícil, y de hecho las empresas ya lo han ido implementando a través de los famosos comités de cumplimiento. Y entonces aquí hay dos elementos que nos pueden ayudar bastante. Uno es el transformar dentro de los objetivos organizacionales de una organización el cumplimiento, que no hay que caer en una excesiva burocracia que la hay. En muchas empresas grandes todo el tema compliance a veces es una tortura y a veces demasiado. No, y además olvídate la cantidad de preguntas y meterle cláusulas. Es decir, caemos un poco nuevamente en la trampa del mecanismo. Si aquí lo importante no es el mecanismo. Es decir, yo quisiera tomar un poco el ejemplo de Humberto Maturana, que decía que las organizaciones son como organismos vivos. Entonces, tenemos que buscar, y eso es lo que han implementado. Yo he tenido la experiencia de trabajar con empresas extranjeras que tienen estos mecanismos de cumplimiento y que son muy eficaces. ¿En qué sentido? Porque definen un objetivo claro al principio. ¿Cuál es? El objetivo no es castigar al que se equivocó, sino que el objetivo es crear una cultura de la confianza y del cumplimiento. ¿Y cómo se logra eso? Cosa bastante obvia, pero que no lo hacemos. A través de la capacitación. Un poco lo que comentábamos antes. A veces la gente no sabe o no se le ocurre que esto está mal. Pero no solo para que la gente sepa, porque cuando todos saben, no solamente saben que hay ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal, dependiendo del tipo de función que realicen, sino que desde el minuto que todos saben, se produce un efecto del consciente colectivo, de que todos saben que eso no se debe hacer. Cuando se hace algo que no se debe hacer, alguien va a levantar el dedo. Y ahí está el mecanismo de denuncia anónima. Y el mecanismo de denuncia anónima, el primer objetivo es decir, aquí hay algo que está mal, pero no necesariamente para castigarse. Oye, pero ¿por qué van a hacer esta cuestión? Es para prevenir. Ahora, si uno se da cuenta de una infracción y corresponde la sanción, está bien, se aplica la sanción, porque eso es lo que genera el límite en la actuación. Es decir, tú no puedes pasar este límite porque si no, viene una sanción. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? Crear una cultura de la ética. Y eso en las empresas, cuando lo han sabido implementar bien, con capacitación y prevención, funciona de manera increíble y les puedo dar muchos ejemplos. Y sobre todo cuando estamos hablando también de organizaciones que están ayudando a personas que más lo necesitan. Entonces yo creo que ahí todos los actos de corrupción o de falta de probidad son graves, pero aquí también estamos jugando con personas que lo necesitan. Muy cortito para terminar, Michelle, ¿qué desde Chile Transparente plantean para poder ir avanzando en esto? ¿El tema de las asignaciones directas se debería terminar, creen ustedes? ¿O eso sirve también para tener menos burocracia a la hora de dar dinero a las instituciones? Mira, acá yo concuerdo ahí con Roberto, lo que hay que tener una mirada más sistémica al problema y no centrar la discusión en lo que está pasando ahora. Efectivamente, una medida urgente es justamente revisar y congelar el otorgamiento de convenios. Pero hay que mirar más sistémicamente si los mecanismos de control que tiene hoy día el Estado para sacar recursos públicos de esos arcas están siendo los efectivos y si están cumpliendo los objetivos de esos convenios. Porque no solo hay convenios que se van a
a fundaciones o organizaciones de la sociedad civil. Hay un montón de otros convenios que se dan a consultores, a empresas privadas, y que no sabemos hoy día tampoco. Hoy día estamos dejando la puerta abierta a qué está pasando con ellos. Entonces hoy día lo que necesitamos es reforzar un estándar mínimo de transparencia para las organizaciones de la sociedad civil. Primero, necesitamos discutir cuál es el real sistema de financiamiento de la política. Hoy día lo que está en juego y entredicho es usar nuevamente un carril jurídico distinto al que en su momento fueron las boletas que denominamos ideológicamente falsas. Ahora estamos usando organizaciones de la sociedad civil para extraer recursos públicos y financiar la actividad política. Entonces, sincerar también un poco el debate que se da en cómo financiamos la actividad política, y por otro lado tener estándares mínimos de cumplimiento, no solo en materia de transparencia, sino también de integridad. Y ahí, como lo decía Roberto, los sistemas de compliance o de cumplimiento pueden ser un buen sistema, replicables en las organizaciones de la sociedad civil, pero teniendo mucho cuidado que hay que segmentar las organizaciones de la sociedad civil desde aquellas de bases orgánicas que están constituidas por grupos pequeños de personas, a aquellas que se han transformado de cierta forma en empresas dentro de la sociedad civil. Exactamente. Bueno, agradecemos a Roberto Peralta, a Michelle Figueroa por acompañarnos y clarificar. Les agradezco de verdad porque nos clarifica un poco hacia dónde tenemos que avanzar, no quedarnos solo con el problema, sino que avanzar también a las soluciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y agradecemos también a todos los que nos vieron a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, y será hasta el próximo Comunidad. Muchas gracias. Chao.